Sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Bueno. Bueno, ok. Sí, profa. Les decía que la clase pasada seguíamos viendo sobre los métodos de control claro y estábamos viendo sobre el control biológico por introducción y el control biológico por aumento. Usted mencionaba que el control biológico por introducción es, pues, como su nombre lo dice, introducir ciertas especies endémicas que pudieran usar que pudieran servirnos para mm, contrarrestar o eliminar la plaga que nos está afectando. Pero nos decía que muchas veces este método podría no ser exitoso en algún lugar, ya que, por ejemplo, las especies endémicas pudieran usar de alimento a la especie introducida, o quizá la especie introducida no se adapta al lugar por el clima, y esto podría ocasionar que este método no pudiera ser exitoso. Perfecto. Muchas gracias, Nereida. Entonces, si nos quedamos en los métodos de control biológico, ¿verdad? Ok, voy a compartir pantalla y me dice si lo puede ver, a ver si el internet se lo permite. De todos modos, usted ya tiene la presentación, ¿verdad? ¿O no se lo he mandado? Sí, profe, sí lo tengo. Bueno. Digo, por si no alcanza a ver la pantalla compartida, ahorita apenas la voy a compartir. Ok. ¿Ya puede ver la pantalla compartida? No, profe, se ve. No, todavía no. A ver. Está lloviendo, Gordon. Entonces, por favor, váyase a la diapositiva número... Una profe todavía no. Vaya a la diapositiva número 11, por favor. Voy, profe. ¿A qué número dice? 11, por favor. No sé, profe, que no sé. Ay, se fue.
Tratar entonces de hacer la clase así como me comentaba usted. Entonces, váyase a la diapositiva 11, por favor. Sí, papá, eso bien. Ya quedó, profe. Ok, entonces estábamos viendo que entre los varios métodos de control de plagas estaban, bueno, los físicos, también vimos los biotecnológicos, donde está la captura masiva, la confusión sexual y la quimioesterilización. Estos métodos, pues bueno, utilizan la tecnología enfocada hacia la biología de las especies para poder, ¿cómo se llama? Hacer un control, ¿no? de esta posible plaga. ¿Cuáles son los principales, cómo funcionan estos, en general estos, ¿cómo se llama? Métodos, bueno, básicamente se meten con la reproducción de los organismos, de la especie que queremos controlar, ya sea en el caso de la captura masiva, capturando a la mayor cantidad de machos para que no se reproduzca la hembra, se reproduzcan con la hembra. En el caso de la confusión sexual, es no capturar a los machos, sino confundir a los machos para que no encuentren a las hembras y nuevamente no sean fecundadas. Y finalmente, la quimioesterilización, bueno, trata de ya intervenir concretamente con sustancias químicas y esterilizar a los adultos que están por aparearse, ¿no? Por reproducirse. Entonces, estos tres métodos, como le comentaba, se enfocan en las partes hormonales y en la parte de reproducción de los organismos, en evitar esta reproducción de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cuáles son los contras principales? Bueno, básicamente que se necesitan áreas grandes, bastante pues para que nuestras cosechas, nuestros cultivos no sean invadidos por organismos externos o no lo sean mucho. Y bueno, en cuanto a la quimioesterilización, pues el riesgo de no saber el alcance de esta esterilización química, ya que recordemos que esta esterilización, el que queden estériles por la sustancia de la que se alimentan, pues es contagiosa, ¿no? Esta sustancia se la pueden pasar a otros organismos cuando están junto a ellos, y entonces, de la misma especie, y entonces, pues bueno, podría correr otros riesgos, como desequilibrar la red trófica, ya que puede que controlen la población que nos interesa, que es la que está en contacto con nuestros cultivos, pero también puede que intervengan con poblaciones, ¿cómo se llama? Nativas, silvestres, donde pues ellos ya llevan a cabo su propia función vitalicia, ¿no? Pero bueno, ok. Y de ahí pasamos a los métodos de control biológico, donde recordemos los dividimos en dos, ¿no? En la de insectos y la segunda biopreparados con acción insecticida. Primero vimos entonces los métodos de control biológico por medio de insectos, que se divide en tres, ¿no? Por introducción, por aumento y por conservación de especies entomófagas. Usted comentaba, ¿no? En el de introducción es cuando generalmente tenemos una especie que está siendo nuestra plaga y esta especie fue introducida, es invasora, y entonces al no tener a sus enemigos naturales, a sus reguladores naturales, y al adaptarse bien al nuevo ambiente, esta especie pues explota masivamente, es decir, hay muchísimos organismos, y entonces empiezan a afectar pues los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces,
En este caso, en el control biológico por introducción, tratamos de buscar a sus depredadores naturales para que regulen y eliminen estas poblaciones que no tenían depredadores naturales en ese momento porque venían de otro lugar. El otro control biológico es el método de control biológico por aumento. Aquí vamos a tratar de reproducir, ya no en la introducción es así como que prácticamente estamos tratando de en cierto modo experimentar si una especie funciona o no para combatir a otra. Pero en el que es biológico por aumento, aquí ya la especie que estamos tratando de usar para combatir a la plaga, estamos prácticamente seguros de que sí va a ser efectiva. Y esta especie puede ser para plagas nativas o plagas invasoras. Por lo tanto, esta especie puede ser nativa o puede ser traída de otro país, ¿no? O de otra región. Y aquí vamos a tratar de reproducir, como le decía, a la especie que nos que va a regular a la plaga. Y luego la vamos a liberar. En estos dos casos de control biológico, el de introducción y de aumento, generalmente se tienen que producir o se tienen que exportar a los organismos reguladores, ya que estos por su ciclo de vida o por el área en el que viven, la que viven originalmente, no van a sobrevivir toda la temporada, todo el año, para controlar a nuestra plaga. Entonces va a haber algún momento, tenemos que estar renovando estas poblaciones cada que sea necesario. En cambio, el control biológico por conservación de especies entomófagas, aquí vamos a usar a la especie nativa, generalmente, y vamos a dar las condiciones propicias para que se reproduzca más, ¿no? Entonces, es como irse, ya pasamos por los tres como extremos, ¿no? El de introducción es de especies foráneas, el de conservación de especies entomófagas es lo contrario, es de especies nativas, básicamente. Y el de control biológico por aumento es la mitad, ¿no? Está entre, pueden ser por introducción y pueden ser especies nativas, ¿no? Ahora, por introducción, como mencionaba anteriormente, entonces, pues generalmente la especie que nos está ayudando a regular va a desaparecer en algún momento. Y vamos a tener que volver a sacar, digamos, otro lote para la próxima vez que lo necesitemos. En cambio, en el control biológico, como suelen ser especies nativas, nosotros solamente vamos a dar las condiciones para que se puedan dar ahí las reproducciones, para que puedan existir, pero la especie solita se va a encargar de sobrevivir y dar una generación tras otra porque ese es el ambiente en el que existen. Entonces nosotros nada más tenemos que, de manera natural, entonces nosotros solamente tenemos que proveer condiciones para que en la próxima generación se dé en nuestro cultivo y que nos pueda ayudar, ¿no? Ok, pásese a la diapositiva número, ya le digo, número, sí. 25, por favor. Sí, profa. 25. Ya, profa. De acuerdo. A ver, permítame. Ok, entonces, bueno, veíamos que esta estrategia, finalmente estamos con la de conservación de especies entomófagas, Entonces es activar la presencia, la supervivencia y la reproducción de los enemigos naturales nativos. Las posibilidades de incrementar poblaciones de artrópodos benéficos y de mejorar su comportamiento depredador y parasitístico efectivo son viables a través de manejos de setos, ribazos, cubiertas vegetales que les brinden alimento y refugio dentro o fuera del cultivo. Y aquí, pues bueno,
podemos recordar también cuando estuvimos viendo la clase de manejo integrado de sistemas agrosilvopastoriles y acuícolas, cuando veíamos que muchas veces cuando hacemos un ecosistema más complejo, es decir, que no solo sean monocultivos, sino que tengan en la agroforestería, ¿no? Tengan árboles, tengan cultivos, tengan animales, etcétera, pues bueno, aparte de que vamos a poder diversificar el producto, muchos de la combinación de estos organismos, de las especies, de árboles, de cultivos y entre otras cosas, va a favorecer que existan o no existan ciertos organismos. Por ejemplo, hay más humedad, hay más sombra, etcétera, entonces se va a favorecer a los organismos que necesiten más humedad, más sombra, etcétera. Y estos organismos pueden ser tanto benéficos como perjudiciales para nuestros cultivos y para nuestra parte de los árboles, ¿no? Forestal, la parte forestal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto digamos que entra en la parte, básicamente lo podemos compaginar con la parte de la agroforestería, ¿no? Y bueno, en general, la diversidad de los agroecosistemas, sí. Por favor, pase a la siguiente diapositiva. En general, la diversidad de los agroecosistemas está asociada con la estabilidad a medio y largo plazo de las poblaciones de insectos presentes, debido a que una variedad de parasitoides y depredadores están siempre disponibles para suprimir el crecimiento potencial de las poblaciones de las plagas. Nuevamente, si recordamos la parte de la agroforestería, hablábamos de que este tipo de complejos, de forma de combinar diferentes especies, hace que se parezca cada vez más a un ambiente natural. Y en un ambiente natural, recordemos que las poblaciones, entre comillas, se van a regular solas. Es decir, si hay mucho alimento, suben las poblaciones. Si hay poco alimento, estas van a disminuir. Si no tienen depredadores, estas poblaciones suelen subir, y si tienen más depredadores, pues van a bajar, ¿no? Ok. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Porfa. Entonces, entre las acciones que contribuyen a aumentar las poblaciones de enemigos naturales, está hacer asociaciones de cultivo, la presencia de umbelíferas y ribazos o cambos próximos, poner especies de plantas que favorecen este tipo de organismos, minimizar las intervenciones con insecticidas y fungicidas, químicos o naturales. Cualquier insecticida, fungicida, etcétera, pues bueno, va a matar gran parte de la diversidad de nuestros cultivos. Y entonces no van a distinguir entre cuáles son benéficos y cuáles son perjudiciales, sino que si tienen un principio activo por ejemplo, de insecticida, va a afectar a más de un organismo. Entonces, si minimizamos estas intervenciones, se van a ver menos afectados también los organismos, los insectos y todas las demás especies que están a favor no a favor, que son benéficos, ¿no? Ok. Un segundito, Belén, perdón, Nereida. Discúlpeme un segundo, déjeme, voy por un poco de agua. Tengo mucha sed, un momentito. Listo, Nereida, gracias. Ok. Bien. ¿Quiere probar? Bueno, de acuerdo. Si quiere cortamos y vemos si puede entrar. Ahí está abierta la sesión de Classroom.
Sí, profe, ahí voy. Sí, adelante. ¿No iba aquí? Sí, está bien. Está bien, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, profe, sí se escucha. Bien, vamos a ver si puede ver la pantalla compartida, ¿sale? Sí, profe. Me voy a salir profe. ¿Cómo? Perdón. ¿Me escucha, Nereida? ¿Puede ver la pantalla? Sí, yo salí a entrar para ver si lo veía, pero sigo sin verlo. ¿Qué hacemos? ¿Me escucha bien ahorita o me escucha mejor en el WhatsApp? Sí le escucho bien, profe. Ok, ¿le parece si seguimos como estábamos hace rato o quiere mejor que la llame por WhatsApp? Es decir, ¿le parece si sigue viendo las diapositivas con su dispositivo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe, porque de repente veo la pantalla y luego no, pero sí, ya tengo abierto las diapositivas. Muy bien. Entonces, estamos en la diapositiva 27. ¿Dónde estábamos? Ya lo veo ahora. ¿Cómo, perdón? Dijo que en la diapositiva 26. Le digo que ya veo su pantalla ahora. Ah, bueno. Sí, en la 27, perdón. Entonces, Es que no sé qué me pasa, pero creo que cuando le mueve algo y ya lo veo otra vez, y ya luego dejo de verlo y así más. bueno. ¿Quién sabe qué sea? Porque a veces le muevo, dice, y deja de verlo, y a veces le muevo y lo ve otra vez, entonces, no sé. Ahora sí ya lo veo, profa. Ok. Bueno, entonces, estamos aquí en que para este método de conservación de especies entomófagas, que son especies locales, vamos a minimizar las intervenciones con insecticidas y fungicidas, porque también pues le van a hacer daño a las especies que nosotros queremos presente. Luego también minimizar las labores profundas por lo mismo, es decir, entrometerse mucho, hacer mucha limpieza en las plantas, etcétera. Pues bueno, eso va a hacer que no tan fácilmente lleguen los organismos benéficos, porque pues bueno, necesitan protegerse pues de los posibles daños o depredadores como lo somos los seres humanos. Ellos no van a saber si queremos hacerlos amigos o queremos hacerle daño, ¿no? Entonces, bueno, si los queremos dejar vivir ahí o no. Entonces, pues bueno, hay que minimizar las labores profundas, dejar que haya malezas que sirvan de refugio o alimento alternativo para las especies, para que a los insectos benéficos
beneficien a nuestro cultivo y además, pues bueno, algunos requieren algunas cosas de nuestros mismos cultivos, pero para que no se alimenten de lo que nosotros necesitamos vender, les vamos a poner una alternativa, se les pone una alternativa para que se alimenten de esa alternativa. La construcción de nidales para sífidos en caso de que no existan cañas o plantas de tallo huevo, o la pulverización de extractos azucarados con levadura sobre los cultivos, setos o malezas. La presencia de plantas productoras de néctar como la facelia, y la presencia de plagas como pulgones y cochinillas para generar gran cantidad de melazas y setos vivos. Esto de que habla de presencia de plagas como pulgones y cochinillas es más que nada, o sea, que no estén en cantidad de organismos para considerárseles plagas, pero sí tener algunos organismos para que nuestras mantis, nuestras catarinas, etcétera, que son los que queremos para proteger nuestro jardín, se mantengan alimentados y regulen las poblaciones, porque una vez que acaben con todos los pulgones o todas las cochinillas, pues bueno, ya no van a haber alimento ahí y van a migrar a otro jardín, dejando vulnerable a nuestro jardín, a nuestro cultivo. Entonces, es como un equilibrio. Sí tener algunos que son posibles plagas para nuestro cultivo, porque, pues porque son de alimento para aquellos que van a regular la plaga, pero tampoco tener demasiados, ¿no? Para eso tenemos a los reguladores de la plaga. No sé si me explico, es decir, tener, por eso hablábamos de que aquí en la agricultura ecológica, agronomía ecológica, estamos buscando no controlar completamente ni eliminar completamente las plagas o enfermedades, sino más bien llevar a un equilibrio. Si quitamos completamente a estas posibles plagas, también quitamos el alimento para nuestros controladores de plaga. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, Dígame. ¿qué dicen que las plantas umbelíferas? ¿Me puede repetir la pregunta de las plantas umbelíferas? Así ¿qué dijo que eran las plantas umbelíferas? Ya, pues son básicamente estas plantas, son como una familia, donde tenemos, si vemos, tenemos al apio, al comino, la zanahoria, el hinojo, el anís, y bueno, las umbelíferas ayudan a que los organismos benéficos para nuestro cultivo puedan estar presentes, es decir, como que favorece la presencia de ellos porque son lugares en donde se suelen refugiar, de donde suelen agarrarse o incluso donde pueden encontrar otro tipo de alimentos. Por eso es que buscan, bueno, es bueno o se recomienda que tener las umbelíferas para ayudarlo a que estén presentes estas especies, que nos van a ayudar al control de plagas. Bien, entonces, ¿quiere decir algo, Nereida, o alguna otra pregunta? Así, entonces, digamos, si me preguntara en el examen qué son las plantas umbelíferas, entonces podría quedar el término como son un conjunto de plantas que ayudan a propicio la vida de algunas especies. Sí, bueno, es una familia de plantas que exactamente ayudan a que
se propaguen especies benéficas en nuestros cultivos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profa. Ok. Entonces, en general está bien documentado que en agrosistemas diversificados hay un incremento en la abundancia de artrópodos depredadores. ¿Por qué? Porque tenemos más diversidad, tenemos más alimento, tenemos de todo para que lleguen los controladores de plagas naturales. Artrópodos depredadores y parasitoides, ocasionando por la expansión de la disponibilidad de presas alternativas, fuentes de néctar y microhábitats apropiados. Entonces, todos estos organismos, tanto plantas que les sirven de refugio o de néctar, de refugio de néctar o de alimento alternativo, ayudan a que tengamos a los mismos organismos que pueden ayudar a combatir las plagas. Bien. Ahora, tenemos el control biológico por medio de los biopreparados de acción insecticida. De estos, tenemos varios ejemplos. Estos biopreparados, bueno, van a ser, como lo dice su nombre, preparados, combinaciones con organismos vivos o a partir de organismos vivos que van a infectar y van a matar a los insectos invasores o a los insectos que nosotros necesitemos, a ciertas especies. Por ejemplo, tenemos al Bacillus thuringiensis de tipo Courtstaki y el de tipo Tenebrionis, Bacillus subtilis, Verticillium lecanii, Baviera baciana, Paschilomyces fumorocereus, varias cepas de Trichoderma, el Spinosad, Cenotherium militans y nematodos entomopatógenos. Aquí. Entonces, el primer ejemplo que nos dan de los biopreparados con acción de insecticida es el Bacillus thuringiensis del tipo Courtstaki. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, se utiliza para numerosas orugas de lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, porque no tienen ningún tipo de acción sobre los huevos ni adultos. Entonces, este tipo de biopreparados solamente va a atacar a las orugas. Cuando son adultos no se les puede, no les va a hacer ningún efecto, ni cuando están en forma de huevo. Este producto consiste en unas toxinas cristalizadas que provocan en los insectos jóvenes alteraciones mortales de su sistema digestivo. Uno de los problemas de este producto es la baja persistencia, ya que es muy fotodegradable. Al saber esto, entonces, ya sabemos dos cosas. Uno, que debemos de aplicarlo en el momento indicado, es decir, no dura mucho el biopreparado al momento de aplicarlo. Lo mejor sería aplicarlo durante la temporada de más oscuridad, cuando ya vaya a atardecer, etcétera, porque con el sol se va a degradar y no va a tener mucho efecto. Y además debe de aplicarse cuando los organismos estén en su fase de oruga. Cuando sean adultos, cuando sean huevo, entonces no se les puede aplicar porque no va a tener ningún efecto. Solamente por la química que tienen estos organismos en esta etapa les va a afectar. ¿Quería decir algo, Nereida?
profe. Bueno, no se preocupe. Entonces, la utilización conjunta con aceites suele aumentar la persistencia y en consecuencia su eficacia. Entonces, para poder hacer que estas toxinas cristalizadas duren más, se combina con ciertos aceites para que no solamente se pueda aplicar en poco antes de que el sol desaparezca, sino que se pueda aplicar en un rango de tiempo mucho mayor y tenga más efectividad. Igualmente, se suelen obtener mejores resultados tras su utilización cuando se le añaden productos como la melaza, porque hace que el organismo busque y se lo coma, es fagoestimulante, y entonces el insecto nuevamente, la oruga, consuma mayores cantidades de estas melazas, mayor cantidad de este producto, y pues bueno, sea más rápido y más efectivo que muera. Los bacilos, al ser muy selectivos, no suelen incidir notablemente sobre otro tipo de insectos. Esta es una gran ventaja, ya que entonces estaríamos nada más, combatiendo a los organismos que nosotros tenemos como objetivo. No estaríamos invadiendo otros organismos que, por ejemplo, nos pudieran beneficiar. Modernamente, y debido a que cada vez se realiza más el control de orugas con este tipo de productos, empieza a aparecer fuertes resistencias que limitan la eficacia de los mismos. Así como hay ya resistencias, por ejemplo, de muchos seres, de seres humanos a algunas enfermedades, o hay resistencia de algunas bacterias a algunos antibióticos. Lo mismo pasa con estos organismos, con estas orugas. Como ya se utiliza más, entonces se empieza a ver, recordemos que todos los organismos siempre vamos a tener mutaciones. Pero ahora, como se popularizó más, se ha notado que estas mutaciones, entre estas mutaciones que tienen estas especies, pues bueno, ¿cómo se llama? Pues bueno, algunas de estas evitan que tengan mucho daño y sí puedan sobrevivir al utilizar esta toxina. Es decir, las hacen resistentes a que tengan esta toxina. Puede que esta mutación haya estado presente desde hace mucho tiempo. Tal vez esta mutación nada más era el 10%, o bueno, no, eso es mucho, el 5% de la población. Pero ahora, como ha sido más popularizado, ¿quiénes van a tener más posibilidades de reproducirse? Bueno, aquellos que están en este 5% de sobrevivientes, porque ya no tienen mucha competencia para reproducirse. Se reduce la competencia. Entonces, de este 5 pasamos a un 10, 15, 20, 30% de organismos que son resistentes a esta toxina. Y entonces, lamentablemente, baja la efectividad. Lo interesante, digamos, lo bueno, es que son muy específicos, es decir, no van a perjudicar a otros organismos, pero pues no son tan efectivos en cantidades menores, y se degrada muy rápido, y está habiendo organismos que son resistentes a la toxina. Ok, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo dice, profe? Que si vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Ok, permítame un momentito, medio minuto. Listo, gracias. Entonces, ya vimos, tenemos el Bacillus thuringiensis, para el tipo Courtstaki, y ahora vamos a ver qué es para el tipo Tenebrionis. Que en este caso, bueno, es para las larvas de Coleópteros, escarabajos. Aquí vimos que es para larvas de lepidópteros, para mariposas y polillas, y este se llama Tenebrionis porque las larvas, de los escarabajos se les llama tenebrios. Y en este caso, bueno, estos son
Si nos damos cuenta, las orugas de las mariposas, son como más blanditas, ¿no? Y bueno, se suelen poner en hojas, en troncos, y comen directamente de arriba de la planta, ¿no? En cambio, pues bueno, vemos que las larvas de escarabajo son un poquito más rígidas, tienen estructuras un poco más rígidas, y además comen más, se dedican a comer más raíces y cortezas. Ambos pues pueden comer, hay especies que comen de lo otro, ¿no? Pero es más común que coman corteza y que coman raíces. Bueno, entonces aquí tenemos también para el tipo Tenebrionis, para las larvas de escarabajo. Y, por ejemplo, el escarabajo de la papa es sensible a este tipo de producto, mientras que las larvas están en los primeros estadios de desarrollo. En el caso del Kurstaki, nos hablaba de que hace efecto más que nada en la oruga, no hace efecto en el huevo, ni hace efecto en el adulto. Y aquí hace efecto entre más sea joven la oruga, el tenebrio. Conforme va haciéndose más grande y resistente, va teniendo menos efecto. Luego tenemos al Bacillus subtilis, donde hay control de ciertas enfermedades fúngicas aéreas. ¿Usted recuerda qué es un bacilo? ¿Un qué, profe? Un bacilo. Ah, bacilo. Bacilo. ¿Es un hongo, profe? Sí es un microorganismo, pero no es un hongo, es una bacteria. Vamos a poner cocos y bacilos. Okay. Si recordamos, las bacterias tienen algunas formas un poco diferentes entre ellas. Vamos a ver esta imagen. Que tienen forma de barra. Exactamente. Entonces, básicamente de lo que los biopreparados de los que estamos hablando es poner a la bacteria y utilizar la acción tóxica de la bacteria para utilizarla y controlar estas plagas, estas posibles plagas. Entonces tenemos a los cocos, a los bacilos y otro tipo, ¿no? Estos son los cocos y los que estamos utilizando van a ser bacilos. Como vemos aquí también, esto es una imagen microscópica de los bacilos que atacan a las orugas de mariposa y de polilla. Y aquí otra, ¿no? Un poquito de más lejos. Entonces, bueno, nada más para aclarar que lo que se utiliza en este caso de los bacilos son bacterias, ¿no? Los biopreparados son con bacterias. Bien, ok. Entonces, aquí son diferentes especies de bacilos. Aquí en este caso es thuringiensis para las larvas tanto de mariposa como de como de ¿cómo se llama? De escarabajo. Y acá, en el caso del Bacillus subtilis, va a ser para controlar enfermedades de hongos aéreos. Porque, bueno, sabemos que los hongos tienen diferentes formas de reproducirse.
con usted vimos el tema de los hongos, ¿no, verdad? Todavía no. Ok, bien. Bueno, más que nada, no sé si lo vayamos a ver con usted, más que nada porque el tema de los hongos lo vemos con esta parte de producción de hongos, pero para que se sepa, vamos rápido a hablar un poquito de los hongos. Bueno, básicamente, ¿qué es un hongo? Es algo completamente diferente a una bacteria, a un alga, a un animal. Son organismos heterótrofos, es decir, que comen materia orgánica. Ellos no pueden hacer fotosíntesis, ellos sí necesitan comer materia orgánica, como los animales, y van a absorber los nutrientes de alrededor. Ellos no tienen una boca que coma, sino que ellos a través de su micelio, que son como estos hilitos que tienen ellos, a ver dónde está, déjame ver. Estos hilitos que ellos tienen, microscópicos, a través de ellos van a absorber los nutrientes. Así como nuestras células absorben los nutrientes por medio de su pared celular, igual los hongos. Y entonces, pues bueno, entre los hongos tenemos varios tipos. Tenemos una gran cantidad de clasificación. Y entonces, hasta el momento tenemos esta clasificación. Y ellos se reproducen por medio de esporas. Es como, así como algunos animales esparcen sus huevos en el océano, en el agua, y esos van a ir flotando hasta llegar a algún lugar que colonizar, en donde establecerse, o así como las plantas esparcen sus semillas, hasta que llegan a tierra firme para colonizar, para crecer. Lo mismo los hongos, ellos tienen sus esporas, sus nuevos organismos, y van a viajar a través del aire, a través del agua, o a través de algún organismo que los transporte, y van a llegar hasta algún lugar en el que puedan colonizar, hasta un lugar donde haya materia orgánica que ellos puedan consumir. Por ejemplo, alguna fruta, el pan, harina, algún organismo vivo como animales, plantas, dependiendo del hongo, porque hay muchos tipos de hongos. Hay hongos que se encargan nada más de descomponer la materia orgánica, que ya está muerta, y hay otros organismos, hay otros hongos que son infecciosos. Por eso es que se habla de, por ejemplo, los hongos que nos atacan a nosotros en la piel. Bueno, entonces, entre todos esos hongos tenemos algunos que se van a reproducir de manera aérea, van a estar flotando las esporas en el aire, y cuando lleguen a la planta indicada, pues la van a atacar, así como la roya. La roya es un hongo, y bueno, van a atacar a la planta y pues pueden llegar a matar a la planta porque la debilitan. Entonces, este Bacillus subtilis, esta bacteria, va a enfermar a los hongos que van a viajar por el aire y pueden enfermar a nuestros cultivos. Luego tenemos el Verticillium lecani, que ese es otro. Que, como lo dice su nombre, cuando terminan
bueno, cuando su nombre es más o menos así, como un verticillium, más bien aquí ya nos habla de un hongo que invade a otros organismos. Este hongo ya no va a ser el que nos va a hacer daño o le va a hacer daño a nuestras plantas, sino que nos va a ayudar a regular a las plagas. Este va a controlar a los pulgones, solamente que al ser un hongo va a necesitar ciertas condiciones como lo son la humedad, más que nada. Porque una de las principales partes muy importantes para que un hongo exista, más allá de la temperatura, más allá de otra cosa, es que haya humedad. Por ejemplo, las bacterias en general necesitan que haya una temperatura alta para que se puedan reproducir, pero los hongos necesitan que haya humedad para que se puedan reproducir. Entonces, para que tengamos esta forma de biopreparado para que pueda actuar, sí necesitamos condiciones estables y altas de humedad para que pueda funcionar de manera efectiva, para que pueda atacar bien a los pulgones. Bien. Tenemos también la Beaubiera baeziana, que también es un hongo. Y este va a existir de forma natural en el suelo y en muchos ecosistemas del mundo. Este hongo se va a utilizar principalmente para el control de mosca blanca, pero también puede utilizarse para los trips y pulgones. La mosca blanca, recordemos, es... ¿dónde está? Es esta. Estas mosquitas blancas que generalmente no enferman a la planta, pero sí contagian a la planta de otras cosas y eso es lo que les hace daño. Así como las ratas, las cucarachas y las moscas no nos hacen daño como tal, pero sí nos enferman. Lo mismo con las trips. Digo, con las mosquitas blancas. Los trips son estos organismos, estos ya estás muy cerca, pero son estos que parecen larguitos. Y pues bueno, dependiendo de, se le puede dar diferentes tratamientos, ¿no? Y tenemos otro trip. Y bueno, entonces se utilizan principalmente para controlar estas plagas y tiene una triple acción sobre los insectos. Estos se van a adherir a las conidias de la cutícula del insecto y entonces van a generar, se van a adherir al tubo digestivo y entonces van a empezar a invadir al insecto desde el tubo digestivo también. Y entonces aquí en el interior del insecto va a generar esporas, es decir, se va a empezar a reproducir y va a, digamos, así como los parásitos empiezan a dejar huevos, van a dejar sus esporas, los huevos de los hongos, por decirlo así, ¿no? Y entonces las enzimas, lo que va a producir el hongo dentro del insecto, por simplemente existir ahí y reproducirse y crecer, estas enzimas que va a producir cuando viva en el insecto, va a empezar a destruir estructuras internas y va a morir el insecto dentro de 36 a 72 horas, es decir, más o menos en no más de 3 días. Este tipo de biopreparado es compatible con los programas de control biológico, aunque hasta ahora no se han presentado estudios rigurosos sobre el tema. Es decir, también no vamos a saber bien a qué tantos organismos puede afectar y pues si es lo más viable o no. Pero bueno, suele ser compatible con insecticidas y con cobres, excepto el oxicloruro.
¿Por qué? Porque también recordemos que hay métodos minerales que se utilizan para el control de plagas y enfermedades. Pero no podemos usar oxicloruro. No se ha documentado resistencias, ya que el modo de acción es debido a un conjunto de más de 30 enzimas que destruyen estructuras vitales del insecto. Ok, esta última parte es importante. Entonces, recapitulando, vamos a... Voy a poner esta. Entonces tenemos a nuestro trip, ¿no? A nuestro insecto. Aquí va a estar muy feliz, invadiendo nuestra planta. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí entonces? Ahí. Va a estar invadiendo nuestra planta. Hacerlo un poquito más grande todavía. Bien, va a estar invadiendo nuestra planta. Y entonces le vamos a aplicar el biopreparado que va a traer algunos, va a traer al hongo. Entonces nuestro hongo, vamos a usar otro color, un rojo. Nuestro hongo va a entrar a la trip y aquí dentro de sus órganos se va a empezar a reproducir. Mientras el hongo empieza a esparcirse, empieza a crecer como si fueran raíces y empieza a tener esporas que van a colonizar nuevos lugares de la trip. Estas esporas no se van a llegar a otro punto y van a empezar a crecer igual sus raíces, como si fueran plantas, le digo, pero no son plantas. Van a empezar a invadir a toda la trip. Mientras este hongo empieza a crecer y a reproducirse, va a segregar enzimas. Así como nosotros cuando se reproducen nuestras células y llevan a cabo varios procedimientos y segregamos enzimas o utilizamos enzimas, lo mismo con estos hongos. Estas enzimas, para todo el proceso biológico del hongo, son 30 enzimas. Entonces, en el caso anterior, en cuanto a las toxinas, cuando estábamos hablando de los bacillus y a quienes atacaban, pues bueno, digamos que los bacillus, vamos a usar otro color, teníamos a nuestro bacilo, nuestra bacteria pequeña, y atacaba a nuestra oruga. A nuestra oruga. Atacaba a nuestra oruga. La atacaba. Y entonces, imagínense que es una oruga, ¿no? Y esto es un zoom a nuestro bacilo. Entonces, el bacilo seguramente tenía, no sé, incluso 4 o una toxina que le hacía daño a toda la célula. Hacía mucho daño, pero era solamente una o 4. Entonces, al pasar las generaciones de estas orugas, pues algunas tenían algunas mutaciones en las que sus células ya no eran susceptibles, ya no les hacía daño la toxina que una de esas 4 o las 4 toxinas que generaban estos bacilos, y entonces seguía viviendo, sobrevivía al ataque del bacilo. ¿Por qué? Porque estos cambios genéticos pues no tuvieron que ser tantos para combatir estos 4 nada más. Pero en el caso de los trips,
Como son 30 enzimas, debería haber una super evolución para que todas las células de los TRIPS tuvieran mutaciones, para que hubiera muchas mutaciones para que pudieran sobrevivir a estos 30 o a la mayoría de estas enzimas, lo cual no está ocurriendo. Y como los mata tan rápido, en no más de 3 días, no tienen tiempo para poder reproducirse lo suficientemente rápido y que sobrevivan solo algunos cuantos. Por eso es tan efectivo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces aquí vemos a un trip, a un insecto ya todo desbordado por el hongo. Si vemos que hay algunos hongos como blanquitos que parecen algodón, pues bueno, aquí ya lo atacó por completo y se murió. Bien. También tenemos el biopreparado de Phacillomyces fumosoroseus, Phacillomyces fumosoroseus, y se están desarrollando aquí con distintos insecticidas a base de este hongo, también es un hongo, para el control de moscas blancas, aunque también puede ser eficaz para pulgones. También tenemos varias cepas del género Trichoderma y son comercializadas para el control de enfermedades de suelo con resultados contradictorios. Bueno, aquí ya es un poco más complicado, ya que, bueno, las enfermedades del suelo incluyen muchas cosas. Además de que el suelo se puede enfermar podríamos decir que está enfermo por falta de nutrientes, entre otras cosas, también puede estar infectado con varias bacterias, varios hongos, incluso con los huevecillos de algunos insectos, que al momento de poner nuestros cultivos, pues bueno, enferman a nuestros cultivos y simplemente pues no van a crecer y no se van a dar como nosotros quisiéramos. No sé si en algún momento les ha pasado donde tuvimos una planta, teníamos un montículo de tierra donde tuvimos una planta, pero esta planta de repente se empezó a enfermar desde la raíz básicamente, no le vemos nada arriba. Vemos que se empieza a poner amarilla o le salen puntitos, etcétera, y se nos muere. Tiempo después decimos, bueno, pues no desperdiciamos esta tierra, plantamos otra vez una planta en esa misma tierra y la misma planta se vuelve a morir de lo mismo, ¿no? O de algo parecido. Esto es porque la enfermedad ya se encuentra dentro de la tierra. Pero bueno, con estas cepas del género Trichoderma, con varias especies del género Trichoderma, pues bueno, ha habido resultados contradictorios. A veces es benéfico, a veces no lo es tanto, ¿no? Ok. Ahora, tenemos el control biológico con el espinosad. Bien, esto es bastante curioso e incluso podría parecer un poco perturbador si uno lo piensa de cómo es la forma en la que actúa, pero bueno. Aquí vamos a tener una suspensión acuosa que se va a obtener a partir de la fermentación aeróbica, es decir, con aire, de la bacteria Saccharopolispora spinosa. Y tiene un buen nivel de control de trips y orugas. Entonces vamos a utilizar esta bacteria, Saccharopolispora spinosa, la vamos a fermentar y entonces la vamos a fermentar en este líquido y entonces lo vamos a guardar en un botecito, ¿no? Básicamente. O bueno, ya en algunos lugares lo tienen embotellado para que lo podamos usar en el momento necesario. Obviamente aquí pues en este bote pues van a tener ciertas sustancias, además de tener el preparado de la bacteria, va a tener
preparados para que dure un poquito más esta, ¿no? Va a tener cierta fecha de caducidad. Y bueno, ok. Entonces, se ha utilizado recientemente en la Unión Europea, por ejemplo, en la agricultura ecológica, y ha ayudado a la gestión de los sistemas ecológicos. Y bueno, se ha puesto a un punto formulado, que es el espinosad cebo, que tiene un uso importante complementando otras estrategias para el control de la mosca de la fruta. Este formulado permite tratar en los árboles líneas de poca anchura en las caras sur que actuarán como cebo para la plaga, con un mínimo impacto sobre la fauna auxiliar y una alta eficacia sobre la plaga. Entonces va a atraer en un lado a los organismos que queremos acabar, para que después con el otro preparado pues ya actuemos sobre la plaga, ¿no? Ok. Luego tenemos... sí, perdón. Disculpe, confundí un poco el espinosad con los nematodos, pero bueno. Ok, de todos modos, biopreparado va a combatir a las orugas y trips. Y usamos una auxiliar que va a atraer a estos organismos para que después sean eliminados. Casi como una trampa para ratones con queso, como lo ponían en las caricaturas antes, ¿no? O cualquier trampa, donde tenemos el alimento, y aquí está la trampa y el organismo va a llegar a la trampa directamente. Luego tenemos el biopreparado de Coniotherium militans, ¿no? Un momentito. Bien, gracias. Aquí va a ser con un hongo antagonista que vive a expensas de los escleroicos de esclerotimia, proporcionando una estrategia de control eficaz y limpia. La esclerotimia es un importante problema en los cultivos de hortaliza de otoño, especialmente en los campos en los que se repiten cultivos sensibles a esta enfermedad. Vamos a ponerlo un momentito. Vamos a ponerlo aquí. Creo que no lo tengo. Básicamente es pues un hongo para nuestros cultivos, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, pues nos pudre, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, este tipo de problema es bastante importante en algunos cultivos, más que nada en los de otoño. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más humedad, más frío. Y este hongo ha puesto un notable avance para un problema que no tenía una fácil solución ni los campos de agricultura convencional ni los de agricultura ecológica. Era muy difícil de combatir, a excepción de, pues bueno, dejar de cultivar las especies sensibles a este tipo de problema por un tiempo, para que pues se elimine por el tiempo, por la falta de reproducción. Sabemos que todos los organismos, y más los que pueden ser como plagas y enfermedades, tienen como un tiempo de que pueden estar como latentes, es decir, no se están reproduciendo, pero sí tienen una forma, ni están viviendo como tal, sino que están como
encapsulados esperando a que llegue algún estímulo que haga que se vuelvan a reproducir y se vuelvan a activar, ya sea el agua, alimento, entre otras cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, las garrapatas y las chinches son tan difíciles de erradicar, ¿no? Porque aguantan muchísimo tiempo sin comer y van a esperar vivos hasta el momento en que aparezca otra vez un ser vivo, un humano, un animal, se le puedan pegar y puedan succionar sangre y entonces puedan volver a reactivarse, ¿no? Lo mismo con este tipo de organismos. Entonces, lo mismo, la única solución que se les había encontrado antes era, pues, no cultivar a las especies sensibles hasta que, pues, muriera de hambre el invasor, y ya entonces ya poder, o bueno, se desactivara, ya muriera, por falta de alimento, y entonces ya poder cultivar las especies sensibles. Ok. Y como dice aquí, el problema, los escleroicos podían estar durante más de 10 años activos, bueno, en espera de que llegara un cultivo sensible y poder atacarlo. Bien. Y finalmente tenemos a los nematodos entomopatógenos. Recordemos que los nematodos son un tipo de gusano, y cuando hablamos de entomo, recordemos que esta parte es hacia los insectos, ¿no? Y los patógenos son como enfermedades. Entonces son gusanos que enferman a los insectos. Nematodos entomopatógenos. Bien. Entonces tenemos nematodos entomopatógenos que cada vez están más presentes en el mercado con mayor eficacia. En la actualidad se están desarrollando importantes trabajos por las empresas productoras para encontrar estrategias de utilización de los nematodos en las que las producciones intensivas de hortaliza del litoral mediterráneo en el control de diversas plagas. Ok. Una de las aplicaciones que podrían funcionar en un corto plazo sería el control de trips mediante la aplicación de los nematodos en los suelos o sustratos donde estos realizan la fase de pupa. Es decir, en lo que se convierten de oruga a un adulto. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos nemátodos entomopatógenos. Tenemos, en este caso no va a ser de trip, perdón, no va a ser de mosca blanca ni de trip, va a ser de escarabajo, ¿no? Ok. Entonces tenemos a nuestro escarabajo, el insecto adulto, se reproduce y hay una larva. Esta larva, antes de que llegue, se van a dejar libres estos nematodos, estos gusanos que van a enfermar a los insectos. Entonces, una vez que tenemos a nuestra larva sana, ya dentro de la tierra, suelen dejarse en la tierra, pues el nemátodo, el gusano va a llegar y lo va a infectar. Recordemos que, pues bueno, los organismos, casi todos los animales necesitan respirar. En este caso, estos respiran por algunos pequeños orificios, espiráculos que tienen en la piel a los lados. Y por aquí van a entrar, pues, los gusanos, ¿no? Los nemátodos. Y también por la boca de la larva, por donde se alimenta. Entonces, pues se va a enfermar la bacteria de la larva, pues va a estar infestada y además se va a enfermar. La septicemia es cuando la sangre se infecta, cuando hay una infección en la sangre. Entonces, en los fluidos del organismo van a estar infectados, y además ahí se van a desarrollar los gusanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya va a estar todo enfermo, la oruga va a estar toda enferma, dentro de la oruga va a llevarse a cabo todo el ciclo de vida de los gusanos,
Y una vez que hayan terminado de acabar con la oruga, pues bueno, van a salir nuevamente los gusanos a la superficie para buscar los juveniles, para buscar nuevos lugares donde reproducirse, nuevos organismos que infectar y en los cuales poderse reproducir. Y entonces, una vez, si nos damos cuenta, aquí esta larva ya no llegó a ser adulta, ya no pudo llegar ya no pudo llegar a esta fase, porque como larva ya se murió, fue infectada por los gusanos, y entonces estamos controlando la población. Si pudiera yo dar mi opinión, se me hace bastante tétrico, la verdad. A pesar de ser bióloga, sí me dan un poco de cosas los parásitos y más los gusanos, pero bueno, esta es una forma en la que puede controlarse, pues la población, ¿no? De orugas que acaban con nuestros cultivos. Claro, como nos damos cuenta, aquí nada más están atacando a los insectos específicos. Generalmente, muchos insectos tienen a sus propios depredadores, a sus propios parásitos y a sus propias presas. Entonces, no es que nos vayamos a contagiar de ellos, ¿no? Depende de la especie, van a ser más generalistas o menos generalistas, ¿no? Pero si es una especie que va con animales de sangre fría o sangre caliente, puede que no vaya con el otro tipo. Es decir, los que van hacia infectan a los de sangre fría, no van a estar a gusto o no pueden infectar a los de sangre caliente. Y viceversa, los que recordemos, los de sangre fría son aquellos ectotermos, como lo son insectos y lo son reptiles y algunos peces, y los de sangre caliente, por decirlo así, somos los endotermos, como los mamíferos, las aves y algunos peces, ¿no? Entonces, bueno, nada más para aclarar, los que serían parásitos para nosotros, como lo son para los de sangre caliente, no serían parásitos para los de sangre fría, porque no tendrían la temperatura necesaria para poder, pues, invadirlos, ¿no? Entonces no habría mucho de qué preocuparse por este tipo de organismos que nos hagan daño a nosotros. Y generalmente, por ejemplo, las amibas, las lombrices y todo eso que nos hacen daño a nosotros los seres humanos, no le hacen daño a otras especies. Hay algunos que sí, que se pasan de una especie a otra, que tienen características similares, pero no es tan común. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Nereida? Sí, porfa. Muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta clase. Ok. Voy a dejar de grabar.